Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este video vamos a continuar con lo que hemos iniciado, que eran los 7 pilares de la fe en el Islam. Ya hemos hecho 3, ahora vamos a hacer el cuarto. El cuarto pilar, o sea, el cuarto punto en que nosotros musulmanes debemos creer, es en creer en los profetas. En todos los profetas. Ya había tocado este tema anteriormente, pero en este video lo repetiremos para poder recordar. Porque siempre es bueno recordar, siempre es bueno mantener constante recuerdo. Bueno, los profetas, alayhimus salam, todos y cada uno de ellos, desde el primero hasta el final, que llegaron a ser aproximadamente 124.000 profetas, se estipula que es esta cantidad. Realmente no se sabe cuántos son, pero se estipula esto. Lo que sí es seguro es que cada umma tuvo un profeta, como lo confirmó Allah subhanahu wa ta'ala y lo mencionó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lo que significa que hubieron aproximadamente 124.000 umma. Si todavía no recuerdan qué es la palabra umma que mencioné en el video anterior, les explicaré otra vez. La palabra umma se le dice umma a la comunidad que un profeta tenía el deber de predicar. Por ejemplo, nosotros somos la umma del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Con nosotros no solamente me refiero a nosotros los musulmanes, me refiero a nosotros toda la humanidad. Todos nosotros somos de la umma del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e independientemente de nuestra creencia, nuestra etnia, nuestra edad, toda la humanidad presente, somos la umma del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Como dije al principio de toda esta sección de videos, yo había dicho que el mensaje que todos los profetas transmitieron, desde el profeta Adam alayhi salam, que fue el primer profeta, o sea, el profeta Adán, el primer hombre y el primer profeta, hasta el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, todos y cada uno de ellos enseñaron un solo mensaje, o sea, enseñaron el mismo mensaje, que fue la ilaha illallah. La ilaha, no hay ningún Dios illa, excepto Allah. La ilaha illallah. Ese fue el mensaje que todos los profetas, alayhimus salam, nos llegaron a transmitir. Teniendo esto en cuenta, en lo que sí varió los mensajes fue en la Sharia. Yo les he explicado anteriormente que Sharia se le dice al conjunto de reglas con la que viene un profeta. Ahora, teniendo eso en cuenta, hay que recordar que la palabra profeta en español se dice completamente normal, profeta, pero en árabe tiene su división. En árabe existen 2 tipos de profetas. Uno se le dice nabí y el otro se le dice rasul. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Como dije, todos enseñaron el mismo mensaje, la ilaha illallah, no hay más Dios excepto Allah. Pero los nabí y los rasul tenían un tipo de misión diferente. Los nabí tenían la misión de recordar la sharia de su antecesor. O sea, la sharia del profeta anterior. Bien sea que el profeta anterior también haya sido un nabí, entonces recuerda la sharia, o sea, este nabí, digamos, hay un nabí, está el nabí A tiene la responsabilidad de recordar la sharia de su nabí anterior, que es el nabí B. Entonces, el nabí B tiene la responsabilidad de recordar la sharia del rasul anterior, o muchas veces del nabí, así sucesivamente, hasta llegar a un rasul. Entonces, el nabí tiene que recordar, tiene la misión de recordar a la gente, a las generaciones venideras, la sharia de su antecesor. El rasul tiene una misión diferente. El rasul tenía la responsabilidad de traer la sharia de su antecesor y con ello también traer una sharia nueva. Tenía 2 misiones, recordar la anterior y traer una sharia nueva. Con esto, ¿qué es lo que tenía el deber de hacer el rasul? El rasul básicamente lo que tenía que decir era, con mi antecesor la sharia era esta y esta y esta, pero ahora Allah me ha enviado con una sharia nueva. Entonces, como Allah me envió con una sharia nueva, ahora la sharia es esta y esta y esta. Antes esto era permitido, ahora es prohibido. Antes esto era prohibido, ahora es permitido, así, etc. De esta manera. Entonces, cuando llegaba un rasul, la humanidad que estaba viva en ese momento tenía la responsabilidad de seguir la sharia nueva, no la sharia vieja. Al recordarla era para que no fuera olvidada. Era para recordar que esto antes era así, ahora las reglas han cambiado, ahora son así. A esto es lo que se refiere
Esta es la diferencia entre Nabi y Rasul. Recuerden, Nabi, para que sea más sencillo, Nabi vino a recordar la Sharia de su antecesor. Rasul vino a recordar la Sharia de su antecesor, pero trae una nueva Sharia. Ok, ahora ya teniendo en cuenta, podemos ver algunos ejemplos de los Nabi. Los Nabi, por ejemplo, está el profeta Adam alayhi salam, en español conocido como Adán, que fue el primer hombre, fue el que fue tentado por el Shaitán, que en algún momento contaré esa historia, que es bastante interesante y es muy diferente a cómo la interpreta en la versión bíblica. También tenemos, por ejemplo, el profeta Nuh alayhi salam, un ejemplo de un Nabi también, que es el profeta Noé. Profeta Noé en español. También tenemos otro ejemplo de un Nabi, tenemos al profeta Ibrahim alayhi salam, en español Abraham, o a sus hijos, Isaac e Ismail, que son Isaac e Ismael. O por ejemplo el profeta Yusuf alayhi salam. El profeta Yusuf alayhi salam, o sea, el profeta José. Todos ellos fueron Nabi. ¿Qué significa esto? Significa que fueron enviados para recordar la Sharia de su profeta anterior. Ahora, por ejemplo, tenemos ejemplos de Rasul. Rasul podemos ver al profeta Musa alayhi salam, en español Moisés. Podemos ver al profeta Isa alayhi salam, que es el profeta Jesús, que como yo he mencionado anteriormente, el profeta Jesús es un profeta. O sea, es profeta y fue hecho a partir de una madre. Allah lo creó a partir de una madre sin la intervención de un padre. Anteriormente ya había dicho que Allah subhanahu wa ta'ala hace la comparación del profeta Isa alayhi salam con el profeta Adam alayhi salam. ¿Cómo? Diciendo que así como el profeta Isa alayhi salam así como el profeta Adam alayhi salam pudo ser creado sin intervención, sin la necesidad de un padre o una madre como intermediario, entonces con más razón Allah va a poder crear a Isa alayhi salam sin la necesidad de un padre como intermediario. ¿Qué significa esto? Que el profeta Isa alayhi salam no es Dios y tampoco es hijo de Dios. Y he explicado eso en el primer pilar, que es creer en Allah. Bueno, otro ejemplo más, tenemos al último profeta enviado, que también es un Rasul, que es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Recuerden que en el video donde expliqué cómo hacer el shahada, dije que la segunda parte del shahada era decir Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ahí está la palabra Rasul. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. ¿Se dan cuenta? Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es un Rasul. Resulta que estos tres profetas fueron enviados con una Sharia nueva, pero también recordando la Sharia de sus antecesores, para luego indicar que ahora la Sharia actual en esta Sharia es así y es así y es así. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿después del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vendrán más profetas? La respuesta es no. Después del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya no vendrán más profetas. Lo que significa que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el último profeta, lo que significa que nosotros, la umma del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, somos la última umma, y lo que significa que el Corán es la última revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. La pregunta aquí es, ¿por qué el profeta Adam alayhi salam se considera un Nabi? Porque pues como mencioné anteriormente, un Nabi es el que recuerda la Sharia de su antecesor, pero el profeta Adam alayhi salam fue el primer hombre y el primer profeta. Entonces, ¿por qué él se considera Nabi? O sea, en otras palabras, no tuvo un antecesor, él fue el primero. Entonces la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es porque en este caso el profeta Adam alayhi salam se considera Nabi porque se considera un caso especial. Por esto es un caso especial. ¿Por qué? Hay que recordar que en ese tiempo la humanidad recién estaba comenzando. Todos nosotros somos descendientes del profeta Adam alayhi salam. Como la humanidad estaba comenzando, no había una Sharia tan fuerte para ese entonces. Para ese entonces la Sharia era más allá de enseñar la ilaha illallah, o sea que no hay más Dios excepto Allah. Como dije, todos los profetas lo enseñaron, el profeta Adam alayhi salam también lo enseñó, pero no habían tantas restricciones, no habían tantas prohibiciones ni tantas obligaciones, porque en ese tiempo la humanidad era joven. Entonces había que aprender más cosas que para nosotros hoy en día son muy básicas. Por ejemplo, cómo hornear pan,
Eso es algo que, si ustedes se ponen a pensar, es algo tan común que difícilmente uno se pregunta, hey, quién fue el que ordenó el primer pan? El que horneó el primer pan. ¿Quién fue? Entonces, ¿quién fue? Bueno, todo esto fueron cosas enseñadas de los primeros profetas, entre esos incluyendo al profeta Adam alayhi salam. Entonces, él es un caso especial. Por eso también se considera Nabí, a pesar de haber sido el primer hombre y el primer profeta. Pero estos de acá son los Rasul. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿qué significa que nosotros debemos creer en los profetas? No es solamente decir, sí, él fue un profeta y él fue un profeta, él fue un profeta y yo lo creo. Realmente va más allá de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que creer en lo que dijeron. Tenemos que creer en lo que enseñaron. Por ejemplo, el profeta Isa alayhi salam dijo que algo en su sharia era prohibido. Entonces nosotros tenemos que creer que en aquel entonces eso era algo prohibido. Pueda que siga siendo prohibido en esta sharia, sí, o como pueda que no, pero en ese tiempo lo era y nosotros como musulmanes tenemos que creerlo. Si en la sharia del profeta Musa alayhi salam, él dijo que algo era permitido, pero que ahorita no lo es, bueno, nosotros tenemos que creer que en ese tiempo, en los tiempos del profeta Musa alayhi salam, era permitido. Hoy en día no es permitido. Entonces, eso es, o sea, pero recuerden, en el video anterior yo les expliqué en la creencia de los libros, les dije que libros como la Biblia y la Torá últimamente han sido cambiados, lo que significa que las palabras del profeta Musa alayhi salam y las palabras del profeta Isa alayhi salam han sido cambiadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahorita tenemos que creer 100% en lo que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos dijo. ¿Por qué? Porque la palabra del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha sido la única que no ha sido cambiada. Nosotros los musulmanes nos apoyamos mucho en el Corán. Vemos si algo es prohibido, si algo es permitido, lo vemos en el Corán. Pero también es muy importante, muy importante tener en cuenta lo que dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam. En otras palabras, lo que se conoce como hadith. La palabra hadith literalmente significa dicho, pero figurativamente es lo que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha mencionado. Son cosas que no forman parte del Corán, pero que sí forman parte de la revelación. ¿Por qué? Porque Allah ha dicho claramente que el profeta sallallahu alayhi wa sallam no hace nada sin que Allah no le haya puesto la voluntad. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue y es el ejemplo de toda la humanidad. Entonces, cualquier desvío, por más pequeño que sea, podía repercutir en algo a gran escala, a un problema a gran escala. Entonces, seguir lo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam decía, creer lo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam decía, es muy indispensable para nosotros los musulmanes, porque Allah no va a permitir que nosotros como musulmanes sigamos el ejemplo de una persona que en algún momento se desvió. ¿Me entienden? Entonces es muy importante que nosotros siempre hagamos caso al hadith. El din tiene dos bases muy importantes. El Islam tiene dos bases muy importantes. El Corán y el hadith. Necesitamos las dos para poder entender el Islam. Si nos falta una, no podremos entender el Islam al 100%. Les daré un ejemplo. La oración, el segundo pilar del Islam, las 5 oraciones al día. A lo que va de este video ya tengo la clase ahí grabada, pueden ir a verla si quieren. Son varias clases en las que hablé sobre la oración. Nosotros hacemos 5 oraciones al día. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán que la oración es obligatoria, pero no nos dice cómo hacerla. No nos dice que en el momento en que estamos parados decimos Allahu Akbar, ponemos las manos aquí, miramos al suelo, después nos tenemos que ir al rukú. Nada de esto lo dice el Corán. Entonces, ¿cómo sabemos de qué manera se hace? Bueno, es por medio del hadith. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Recen como me han visto rezar. Entonces, ¿qué hicieron? Los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alayhi wa sallam, observaban al profeta sallallahu alayhi wa sallam el de qué manera rezaba y ellos lo imitaban. Entonces, con el Corán sabemos que la oración es obligatoria y con el hadith sabemos cómo tenemos que rezar. Entonces es muy importante tomar la palabra del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en consideración para absolutamente todo. Para absolutamente todo. ¿Por qué digo absolutamente todo? Por el mismo motivo porque este canal de YouTube le puse Islam Código de Vida.
Porque el Islam no es una religión cualquiera. El Islam es una religión que te enseña absolutamente todo. Es una religión que te enseña hasta incluso cómo tienes que entrar al baño. Y después de hacer tus necesidades, cómo te tienes que limpiar. Incluso el Islam enseña eso. Porque el Islam está en cada ámbito de tu vida. Por ende, el Corán y el Hadith también lo están. Por eso digo, hay que tomar en consideración el Corán y el Hadith en cada momento de nuestras vidas. Es muy, muy, muy importante. Este es el cuarto pilar del Islam, creer en los profetas. En el próximo video, inshallah, hablaré sobre el quinto pilar de la fe en el Islam. Inshallah.